amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo acá muy bien, afortunadamente, gracias a Dios. Hoy día vamos a hablar de la quinta guerra que sostuvo el Perú durante el siglo XX. Me refiero al conflicto de Falso Paquilla. Guerra, conflicto, es una línea muy velada que está ahí en el medio, que otro día podemos hacer un tema, hacer un video sobre ese tema que es muy interesante y bastante oscuro por lo más. Pero bueno, como vimos en el video anterior, la cuarta de Perú, ¿no es cierto?, la guerra contra Ecuador de 1941, dijimos que esa guerra, la de 1941 me refiero, termina con la firma del protocolo de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942, el cual comprendía la renuncia del Ecuador para la salida del río Amazonas y la delimitación final y definitiva de la frontera entre ambos países, ya que la zona de Cunime Sur, 20 de noviembre, Cusumasa, Baumbiza y Yaupí, Santiago, todavía no lo estaban. Sin embargo, también dijimos que, sin embargo, en 1946 un reconocimiento aerofotográfico hecho por los Estados Unidos sobre la zona comprendida entre los ríos Santiago y Zamora descubrió un río no del todo cartografiado de 120 millas de largo que nacía en la cordillera del Cóndor, en la cordillera del Cóndor, perdón, y desembocaba en el río Marañón. Me refiero al río Cenepa. Y esto hizo resurgir la ambición ecuatoriana de la salida al río Amazonas. Entonces, el 10 de agosto de 1951, el presidente del Ecuador, Galo Plaza Lasso, en su mensaje al Congreso, desconoció lo acordado en el protocolo de Río de Janeiro. Más aún, en 1960, el gobierno del Ecuador declara unilateralmente que el protocolo suscrito 18 años antes es nulo, usando como argumentación para sustentar dicha declaración, digamos, muy fuerte por lo demás, que la firma del documento firmado en Río de Janeiro fue, comillas, impuesto por la fuerza, cierro comillas. Lo que rápidamente fue rechazado por el Perú como por los países garantes del protocolo, Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Durante los siguientes años, la tensión fronteriza, que no estaba siendo delimitada, no había ninguna acción propiamente tal, fue en aumento, con alguno que otro tiroteo, porque no fue ni siquiera combate, algunos tiroteos esporádicos entre las dos fuerzas, pero siempre de muy baja intensidad. Ahora, es importante decir que durante la década de 1970, Ecuador modernizó de forma importante y profunda su capacidad de combate aéreo, comprando Mirage F-1 nuevos, cazabombarderos Specad Jaguar Mk-6 también nuevos, que se completaron con los A-37 Dragonfly junto con otros aviones más viejos que ya tenían, como Lockheed F-80 Gloster Meteor. Y hacia inicios de 1980, Ecuador instaló puestos de vigilancia fronteriza en la zona oriental de la cordillera del Cóndor, en territorio que el protocolo de 1942 le había dado al Perú. Fue una acción un poquito osada, si ustedes quieren. Pero para confundir más las cosas, los ecuatorianos bautizaron dichos puestos de vigilancia con nombres de lugares ya existentes dentro de Ecuador y más o menos cercanos a donde estaban estos nuevos puestos. Me refiero a Mayaco, Paquilla y Machinaza. ¿Ya? Son localidades que estaban al otro lado de la cordillera del Cóndor, pero cerca de donde estaban. Entonces, tenemos el escenario. Ahora, debemos consignar que los puestos de vigilancia establecidos en plena selva amazónica no son más que claros en medio de la jungla, de 2 hectáreas cuando mucho, que son lo suficientemente grandes para que aterrice un helicóptero, estén las construcciones para albergar a la guarnición, que también son poquitos, no son 200 soldados, 12, 18, 20 cuando mucho, y una guarnición, o sea, unas instalaciones precarias para almacenar los bastimentos, ¿no es cierto?, las letrinas, qué sé yo. Entonces es bastante incómodo, si ustedes quieren, y de muy difícil acceso, porque la vegetación es tremendamente densa, no es fácil abrir un camino. La humedad
olvídense, altísima, ya sobre el 100%, y las temperaturas rondan los 40 grados y no hay mucha diferencia térmica durante el día y la noche, es prácticamente constante. Entonces es un ambiente, para el que no está acostumbrado, es un ambiente muy, muy hostil. Tampoco existen caminos para vehículos, ¿ya? O sea, caminos anchos, de trocha ancha, para que puedan pasar algún camión o algo por el estilo, como tampoco hay ciudades cerca, o sea, ciudades más o menos grandes, son pequeños villorrios de tribus indígenas y se conectan por senderos. O sea, no hay más. O por la navegación por el río. Esa es la otra forma ancestral de comunicaciones que tenían ellos. Por tanto, la logística de estos puestos de vigilancia se hace por aire, todo lo que es abastecimiento se hace por aire, y en algunos casos, cuando se puede, por alguna vía fluvial. Ahora, el tiempo que se demora en la embarcación desde el puerto de salida hasta el puerto de llegada no son 4 o 5 horas, son varios días. Por tanto, ese abastecimiento fluvial es lento y por lo mismo esporádico, ¿no? Entonces no hay que es complicado, no es nada de fácil. Ahora, para que lo que nos gusta, para los que somos fanáticos de la historia militar, este escenario es muy parecido a la guerra de Vietnam, y eso hay que tenerlo en cuenta porque va a cobrar importancia por la forma en que se efectuaron las operaciones militares. ¿Mm? Como dije, desde finales de la década de 1970 y a comienzos de la del 80, la tensión entre Perú y Ecuador iba en aumento, si bien en forma esporádica, pero iba en aumento, hasta que el 22 de enero de 1981 un helicóptero del ejército peruano efectuaba labores de reaprovisionamiento a los puestos de vigilancia fronterizo en la zona del río Alto Comaina, en la frontera nororiental de la cordillera del Cóndor, cuando descubrió que fuerzas ecuatorianas habían ingresado a territorio peruano. El presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, fue informado de este hecho y de inmediato se ordenó la inspección de los puestos fronterizos sobre el río Comaina, sobre todo los que estaban más arriba. Todo esto por el lado oriental de la cordillera del Cóndor. En este sobrevuelo, el helicóptero peruano fue atacado por fuerzas ecuatorianas desde tierra, pero la verdad es que no le causaron un daño de importancia, fue un par de balazos, una cosa nada importante, pero sí fue una acción ofensiva. Este helicóptero logró informar de la penetración del Ecuador en territorio peruano, que había tomado los puestos de vigilancia números 3, 4 y 22, puestos que estaban sin dotación, sin guarnición, porque teóricamente se estaba haciendo el levantamiento de la frontera. Bueno, pero estos puestos de vigilancia 3, 4 y 22 estaban a lo largo del río Comaina hacia la cordillera del Cóndor. En la tarde de ese mismo día, en Quito, la Cancillería del Ecuador mandó a llamar al embajador del Perú, José Carlos Mariátegui, para presentar una nota de protesta, la que dice, comillas, a las 11:30 de hoy, 22 de enero de 1981, un helicóptero militar peruano sobrevoló los puestos militares ecuatorianos de Mayaicú y Paquilla en la zona de la cordillera del Cóndor, situado en la zona no delimitada por el protocolo del Río de Janeiro. Una hora más tarde, a las 12:35, regresó al lugar y ametralló al puesto militar y a un helicóptero del ejército del Ecuador que se encontraba en tierra. Debido al ataque, resultó herido de gravedad el teniente Hugo Valencia, piloto de la Fuerza Aérea Terrestre. Esto salió en el diario El Universo el 22 de enero del año 2016, a raíz de los 35 años del conflicto de Paquilla. Volviendo a la nota de la Cancillería ecuatoriana, indicaba que los destacamentos avistados por el helicóptero del Perú y luego ametrallados correspondían a puestos de vigilancia de Paquilla que establecía en el territorio ecuatoriano. Y empezamos con ciertos enredos, ¿no es cierto? Pero tras la medición de las coordenadas se comprobó que dicho lugar no correspondía al mencionado Paquilla, aceptada por el protocolo de Río de Janeiro, sino que una clara penetración en territorio peruano. ¿Okay? Existía un Paquilla al lado oriental de la cordillera del Cóndor y otro Paquilla al lado occidental de la cordillera del Cóndor.
Bueno, el presidente del Perú, Fernando Belaúnde, lo calificó esto como un falso paquilla, el nombre que ha quedado en el tiempo. Inmediatamente se puso en alerta la primera división del ejército peruano, estacionada al norte del país, esa es su zona, para que concentrara fuerzas en la localidad de Bagua para hacer una posible ofensiva sobre esa zona. Mencionamos que en esta zona los caminos son prácticamente inexistentes, por tanto es fácil comprender que para obtener la victoria en este conflicto se debía controlar el espacio aéreo, obvio, ¿no es cierto? Ya que las fuerzas de infantería debían ser transportadas por helicóptero o helitransportadas. Por tanto, de nuevo, el control del espacio aéreo era primordial. Entonces, el comparativo de las fuerzas aéreas de ambos países es el siguiente. Ojo, todos estos números son nominales. No es que hubiese estado disponible para la operación esa cantidad de aviones en ese minuto, para enero del año que estamos hablando. El Perú contaba con 56 cazas bombarderos Sukhoi Su-22, 22 cazas de superioridad y ataque Mirage 5P, 26 aviones de ataque Cessna A-37P, 36 bombarderos Canberra Mk-6, 16 helicópteros artillados de transporte de tropas 1000 Mi-8TB. Repito, nominal. En tanto, las fuerzas de Ecuador tanto la Fuerza Aérea del Ecuador tenía 18 cazas de superioridad aérea y ataque Mirage F1, 12 aviones de ataque Specat Jaguar Mk-6, 28 aviones de ataque Cessna A-37, 22 aviones de ataque ligero, que en realidad eran entrenadores artillados, Strike Master Mk-89, son ingleses, 6 bombarderos Canberra Mk-6 y una cantidad indeterminada de helicópteros de transporte Bell UH-1H. Estos helicópteros podían llevar 14, un dato importante que se me olvidó decir, estos helicópteros podían llevar 14 soldados, mientras que los helicópteros de fabricación soviética peruanos, los 1000 Mi-8TB, podían llevar 18 soldados. Bueno, a estas alturas ambos países se habían acusado mutuamente de la violación de los territorios y la Organización de Estados Americanos obviamente intentaba involucrarse para calmar las aguas. Así llegamos al 28 de enero, cuando se produce la primera acción de importancia y que al mismo tiempo marca un hito, ya que es la primera vez que se enfrentan en un combate aéreo las fuerzas aéreas del Perú y del Ecuador. Ese día, dos A-37 de la Fuerza Aérea del Ecuador, que se encontraban en un patrullaje armado sobre la zona oriental de la cordillera del Cóndor, avistaron a dos A-37 peruanos, los mismos aviones. ¿Ya? No hay ventaja o desventaja comparativa por material de vuelo. Bueno, estos dos A-37 peruanos volaban un poquito más alto que los ecuatorianos. En realidad, estos aviones, como dije, que son de las mismas características y performance, pero no son aviones de combate, son aviones de bombardeo o de apoyo cercano, no son para combatir aire-aire, ¿okay? Son menos maniobreros y están pobremente armados para aquello. Bueno, uno de los aviones ecuatorianos logró ponerse a la cola, a las 6, como se dice, del peruano, y le disparó toda la dotación de cohetes no guiados, cohetes que iban de ataque al suelo, pero se le disparó al avión y por supuesto que no le pegó ni uno. Luego utilizó toda la munición del cañón minigun de 7,62 milímetros que lleva en proa el A-37 y tampoco tuvo éxito, por tanto el A-37 peruano volvió a su base sin daño alguno. El otro A-37 ecuatoriano recibió un impacto del A-37 peruano, un impacto en el ala izquierda, pero pudo llegar sin mayor novedad a su base. O sea, tenemos que el primer encuentro de combate aéreo entre Perú y Ecuador se efectúa con dos aviones que no eran para el combate aéreo, sino que eran para bombardeo, para apoyo cercano. No pasó nada. Pero para el día 30 de enero, las fuerzas peruanas prepararon a los Mirage 5P para la cobertura aérea, a los Cessna A-37 para apoyo cercano y un gran número de helicópteros 1000 Mi-8TCK, que significa que iban artillados, y lanzaron una gran ofensiva de recuperación sobre los puestos identificados como ecuatorianos en territorio peruano. ¿Ya? Aquí usaron las mismas tácticas que los norteamericanos en Vietnam. Lanzaban una gran masa de helicópteros para atacar
teniendo una cobertura aérea para atacar los puestos en tierra. Una muy buena descripción de lo sucedido en esta operación militar hace Akane Fujimoto en su tesis, comillas, Conflicto del Alto Comaina o Falso Paquilla de 1981. Dice lo siguiente, comillas. Las operaciones militares de desalojo de los PBB 22, 3 y 4 fueron sorpresivas, rápidas y violentas y tuvieron un reducido número de bajas en ambos bandos y se caracterizaron por tener la siguiente modalidad. Envolvimiento vertical con helicópteros artillados y armados con cohetes, contando además con el empleo de estos como base de fuego móviles desde el aire para neutralizar la capacidad combativa de los puestos ecuatorianos y facilitar el ataque de la infantería aerotransportada a la retaguardia del enemigo, lo que ocasionó que las fuerzas militares ecuatorianas sufriesen el impacto de la sorpresa, la táctica y técnica. Empleo de los helicópteros en la selva que a su vez posibilitaron realizar la operación limpieza de los puestos de vigilancia en pocas horas y minimizar el número de bajas. Cierro comillas. Vemos que entonces es un envolvente vertical donde llegaban estos helicópteros, aterrizaban y despejaban la zona. Entonces ese día y el día siguiente las tropas peruanas recuperaron el puesto de vigilancia 22 Falso Paquilla, el día siguiente recuperaron el puesto de vigilancia número 3 y el 1 de febrero de 1981 recuperaron el puesto de vigilancia 4 o Falso Mayaico. Okay, ya esa zona quedó de nuevo bajo control peruano. Aparentemente el conflicto se daba por concluido en su parte militar. Pero a los pocos días se revela que Ecuador había establecido otros 3 puestos más de militares en territorio peruano, los que son recuperados el 19 de ese mismo mes. Estos eran los puestos de vigilancia Jiménez Banda o Falso Machinaza, y el 20, o sea, el día después, recuperan el puesto de vigilancia 4A y 4B, que estaban ahí en la misma zona. Los ecuatorianos habían instalado en los puestos de vigilancia de Falso Paquilla y Falso Machinaza un sistema de artillería antiaérea M45 Quadmont, que fue desarrollado en la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, no era un aparato muy nuevo, no tenía electrónico, sino que todo era óptico. Este era un sistema manual de 4 ametralladores Browning de 12.7 milímetros montadas en un atril capaz de girar 360 grados en la horizontal y hasta 90 grados en la vertical. En algunas publicaciones dicen que eran los modernos, no, eran excedentes de la Segunda Guerra Mundial, habían sido utilizados en Corea, no eran automáticos, eran ópticos, no por radar, o sea, un sistema antiaéreo bastante primitivo, si ustedes quieren. Así todo, este sistema antiaéreo derribó un helicóptero peruano, un Mi-8, el día 20 de febrero, cuando sobre el recuperado puesto de vigilancia número 4A. El día 21, los A-37 de la Fuerza Aérea del Perú destruyeron las instalaciones ecuatorianas que aún quedaban en territorio peruano. Mientras todo esto sucedía, la Organización de Estados Americanos intentaba infructuosamente de sentar a dialogar a ambas partes en el conflicto, ¿no es cierto?, sin ningún éxito. Solo se logró acotar la zona del conflicto para que no escalase ni hacia el interior del Ecuador ni hacia el interior del Perú. Por tanto, dentro de lo posible, mantenerlo en un conflicto de baja intensidad sin que esta cosa se arrancase para otro lado. El Perú en ese minuto dijo que tenía 2 opciones para llegar a un acuerdo de cese al fuego. La primera era el repliegue de todas las fuerzas ecuatorianas hacia el lado occidental de la cordillera del Cóndor, y la segunda era el reconocimiento por parte de Ecuador del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y la demarcación de los 78 kilómetros de la frontera que todavía estaba pendiente desde la guerra del 41. Se optó por la primera, o sea, el repliegue de las fuerzas del Ecuador al otro lado de la cordillera del Cóndor, y se llevaron reuniones en forma secreta, solo con la presencia de representantes de los países garantes, que eran Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, que fueron solo en calidad de observadores. ¿Okay? Bueno, estas reuniones
tuvieron como característica general la escasa capacidad de decisión de los negociadores. O sea, no tenían mucho espacio donde moverse, y por la obstinación casi porfía ecuatoriana de no mencionar las cumbres de la cordillera del Cóndor como eje de separación de los países. A ver, para dejarlo claro, en Chile y Argentina están separados por las altas cumbres de la cordillera de los Andes y por el flujo de las aguas. Si es para allá de Argentina, si es para acá de Chile. ¿No es cierto? Llegamos a ese acuerdo en el Tratado de Límites de 1881. Aquí se buscaba hacer lo mismo, que las altas cumbres, las cumbres de los cerros de la cordillera del Cóndor, marcasen la frontera entre Ecuador y Perú. La frontera occidental para Ecuador y la parte oriental para Perú. Bueno, este conflicto no provocó consecuencia alguna en relación a los límites, que quedaron igualmente sin demarcar entre Perú y Ecuador, y de hecho, y usando el lenguaje diplomático, quedó en condición de status quo ante bellum. O sea, todo como estaba antes de la guerra. Que no es otra cosa que dejar las cosas como están, ¿no? Así. Entonces, todo el esfuerzo económico... Perdón, se me quedó algo en el tintero. Por último, mencionar que en este conflicto de baja intensidad dejó como un triste saldo 16 soldados peruanos fallecidos, 30 heridos, y un helicóptero derribado, mientras que el Ecuador tuvo 17 muertos, se desconoce la cantidad de heridos, y al no haber una resolución definitiva y quedar latente el problema, provocó la guerra del CENEPA de 1995, que la veremos en el próximo video. Pero lo que quería decir antes, que todo el esfuerzo económico, todas las vidas que se perdieron, de nuevo, no sirvieron absolutamente para nada. Eso, amigos míos, quedamos hasta vernos en la última guerra del Perú del siglo XX, la guerra del CENEPA, que se desarrolló en 1995. Chao, chao, que estén muy bien, nos vemos.